Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Traición y codicia. Lucas 22, del 1 al 13. El día de hoy iniciamos con el relato de la Semana Santa. La Semana Santa inicia el domingo, que fue el día de ayer, conocido como el Domingo de Ramos, y se le llama así porque fue el día cuando Jesús entró a Jerusalén por última vez. Y cuando entró, dice la Biblia que fue recibido con mucho alboroto, mucha algarabía por parte del pueblo, que los mismos discípulos se quitaron sus mantos, señal de autoridad, y la pusieron a los pies para que el burro donde Jesús iba, pues, pase por encima de eso. Eso habla de hacer a un lado todo señorío, todo nombre, para dar a Jesús toda la gloria y toda la honra y hacerlo no solo Salvador, sino también Señor de nuestras vidas. En cuanto al burro o pollino que él iba montando, como ustedes saben, dice la palabra de Dios, que él le dijo a los discípulos, vayan y encontrarán un pollino o un burro en el cual nadie se ha montado. Díganle al dueño que Jesús lo necesita. Y si el dueño pregunta, que ustedes le dicen que Jesús lo necesita. Y dice la Biblia que así mismo fue. Ellos fueron y cuando iban a desatar el pollino para traerlo a Jesús, dice la Biblia que salieron los dueños y preguntaron, mira, ¿qué tú estás haciendo? Y ellos dijeron, Jesús lo necesita. Eso tiene una explicación espiritual. Es que Cristo también te necesita a ti y a mí. Que muchos de nosotros estuvimos atados y supuestamente alguien que no era el verdadero dueño, reclamando de que era dueño de nosotros. Pueden ser las ocupaciones, pueden ser los vicios. Estrategia que usa Satanás, a quien nosotros no le pertenecemos. Eso representa a aquel supuesto dueño. Fíjese que Jesús dijo, si alguien le pregunta, Jesús no dijo cuando los dueños le preguntan, porque él sabía que el dueño de todo era él. Y cuando fueron, luego el relato bíblico dice, y los dueños, en otra palabra, los que se creían dueños, dijeron, ¿qué ustedes hacen? Y ellos dijeron, Jesús lo necesita. Así que ese burro que Jesús estuvo montando para entrar a Jerusalén, era un burro que estaba por ahí. Pero luego, cuando va a prepararse la cena, de igual manera, no hay una casa donde prepararse la cena. Y aquí vamos a leer en Lucas 22, del 1 al 3, y nos dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levaduras, que se llama la Pascua. Ok, ¿qué es la Pascua y qué es la fiesta de los panes sin levadura? En Israel el Señor mandó a que se celebren 7 fiestas, le llaman las 7 fiestas solemnes de Dios. La palabra fiesta en hebreo mejor puede traducirse como cita entre Dios y el hombre, o tiempos señalados en que Dios desciende para juntarse con el hombre, ¿ok? El primero de ellos es la Pascua, que significa, en inglés se dice Passover, que me gusta más la traducción, pasar por encima, pasar por alto. Y luego están los panes sin levadura. Y luego está también la fiesta de Pentecostés y unas cuantas más. La Pascua fue lo que sucedió cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, ¿ok? Y Dios mandó a que se sacrifique un cordero, y dice la Biblia que en toda la casa donde se sacrificó un cordero y se puso la sangre sobre la puerta de esa casa, la misericordia de Dios hizo que el mal no tocara esos hogares. Passover, pasar por alto, pasar por encima. Dios pasó por alto por su misericordia toda la iniquidad de los que estaban en esa casa por la sangre del cordero. Eso es la Pascua. Ahora, esa noche el pueblo de Israel salió libre, y cuando sale y el mar se abre y ellos cruzan, ellos no les dio tiempo cocinar comida para llevársela, y sencillamente se llevaron la masa para cocinar, para hacer los panes, pero ni siquiera llevaron levadura, y duraron una semana consumiendo harina, tortas de harina sin levadura. ¿Ok? Usted dirá, ¿qué es el pan sin levadura? Bueno, si usted ve una galleta de soda, eso es pan sin levadura. Usted verá que en vez de hincharse como el pan normal, la galleta de soda es planita, es que no tiene levadura. Y usted verá que tiene como unas perforaciones, y tiene como unos quemaditos.
día yo explicaba en la iglesia que el pan sin levadura, que representa a Cristo, esas perforaciones representan a Cristo cuando lo crucificaron. Y esos quemaditos que usted lo mira, representan la sangre que Él derramó. Una galleta de soda parece un cuerpo ensangrentado. ¿Ok? Y todo eso tiene mucha simbología, de la cual no vamos a hablar ahora. Entonces, continuando con esto, el pueblo de Israel continuó siempre celebrando la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua anuncia, es un acto profético que Jesús le dijo, anuncia no solo la muerte y resurrección de Jesucristo en la cruz por nuestros pecados, sino que Jesús también dijo, yo no volveré a participar de este pan hasta que lo tome de nuevo en el reino de mi Padre con ustedes. Así que eso también anuncia la segunda venida de Cristo, ¿ok? Eso en cuanto a la Pascua y los panes sin levadura. Y dice, el verso 2, Lucas 3, 22, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. A mí me da mucha pena esta parte porque dice que Satanás entró en Judas. Antes él no estaba. ¿Cuál fue la puerta que Judas abrió? La codicia. Él por dinero lo entregó. Cuando leemos en el Salmo 41, verso 9, dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Ese hombre en el sentido profético que entraba a la mano para comer del pan en el mismo lugar que Jesús, fue Judas. Y dice el hombre de mi paz, en algún momento Judas y Jesús tuvieron paz y hubo una gran intimidad entre ellos dos. Él era el tesorero. Cuando Jesús mandó los 12 a echar fuera demonios, Judas fue uno de los que echó fuera demonios. Pero en algún momento Judas dejó que el corazón se le dañe. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cuál fue el problema de Judas? La codicia. Y tú y yo, ¿cuál es la puerta que tenemos que cerrar? El verso 3 dice, y entró Satanás en Judas. Hay gente que dice, no, porque es que Judas estaba para eso. No, Judas se dedicó a eso. Alguien iba a hacerlo. Si no era Judas, iba a ser uno de los escribas y fariseos. Pero Satanás estaba buscando. Y a Satanás le encanta, usted sabe, utilizar a veces gente que tú menos te imaginas. Y por eso uno tiene que tener mucho cuidado. Porque si Satanás utilizó a Pedro, usted recuerda, Satanás utilizó a Pedro y Pedro negó a Jesús 3 veces. Y le dijo en una ocasión, Jesús, pero no vayas a la cruz. Y Cristo lo reprendió y le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Cuál fue el secreto de Pedro? Que se arrepintió. ¿Cuál fue el problema de Judas? Que se ahorcó, porque el arrepentimiento trae cambio. Sin embargo, el remordimiento lo que trae es depresión y ansiedad. Y eso a Judas lo llevó a quitarse la vida. Pero cuando uno se arrepiente y confiesa, el diablo, el Señor lo reprenda, tiene que salir. Si usted hizo algo malo, es un buen día para tú escoger la ruta de Pedro y no la de Judas. Y confesar, y arrepentirte, y pedir perdón. Y decirle, Señor, perdóname, perdona mi iniquidad. Y no justificarse. Porque cuando uno se justifica, entonces Satanás sigue ahí adentro. ¿Ok? Dice la Biblia, y este fue y habló con los principales sacerdotes, con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron. Oiga eso, no fue que los sacerdotes vinieron, fue Judas que fue donde ellos. Y convinieron en darle dinero. Él se comprometió, buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, vayan, prepárenme la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? A mí me encanta eso de mi Cristo, que los discípulos decían, ¿cómo que la preparemos? ¿A dónde? Porque dice la Biblia que el Hijo del Hombre no tenía ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. El dueño de todo, cuando vino a esta tierra, no tenía ni siquiera una enramada donde recostar su cabeza. ¿Usted se imagina? Él dedicó toda su vida al ministerio de su Padre. Él dijo, las aves tienen nido y las zorras cuevas. El Hijo del Hombre no tiene un lugar donde recostar su cabeza. Él dedicó toda su vida a enseñar, a predicar, a servir. Predicaba sin detenerse, donde le cogía la noche, ahí se recostaba y dormía.
dice la Biblia. ¿Dónde quieres que la preparemos? El verso 10. Él le dijo, he aquí al entrar en la ciudad le saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganle hasta la casa donde él entra y díganle al padre de familia de esta casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparen allí. Y fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Eso es tan hermoso, porque en aquellos tiempos generalmente eran las mujeres que cargaban agua, no los hombres. Así que eso es una señal no convencional y habla de la deidad, de que Cristo, aunque era hombre, era Dios. Vayan, van a encontrar un hombre a la entrada de la ciudad, síganlo y díganle al padre de la casa dónde está el aposento alto. Otra cosa, ese hombre parece que recibió una revelación de Dios y él preparó un gran aposento alto sin saber para qué, y de repente Cristo dice que necesita ese lugar para una celebración. ¿Habrá algo que el Señor quiere de ti? Más tiempo para la oración, para la lectura de la palabra. Aprovecha esta semana para buscar el rostro de Dios. Muchas personas se van de playas, pero por ejemplo, jueves, viernes, sábado, serían muy buenos días para irse a meter en la iglesia, para trancarse, para buscar la presencia de Dios. Quiero recordarle, familia querida, que el 19 de abril estaremos yendo al retiro Encuentro con Dios. Si usted aún no se ha inscrito, está a tiempo todavía. Inscríbase y vamos a esa gran fiesta de liberación, de sanidad y de impartición del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. El viernes tendremos el servicio de las 7 palabras en la iglesia. Invite a alguien. Dios te bendiga.